Alejandro Gaviria es un humanista y queremos hablar hoy de humanismo. Esta entrevista es sobre Alejandro Gaviria y sobre el humanismo. Entonces vamos a empezar preguntando qué es el humanismo y cuál es la vigencia del humanismo en este tiempo difícil que vivimos. Jairo, primero muchas gracias, ¿no? Difícil definirlo, pero yo quiero volver donde la palabra nace. Esta historia me la encontré escribiendo un libro reciente sobre Stefan Zweig, que nace en el siglo XVI en Europa, en medio de las guerras religiosas, y el humanismo nace como una lucha contra el fanatismo. Erasmo de Rotterdam, está en la biografía de Stefan Zweig, tratando de tender puentes. Hoy en día es difícil decirlo así, esto está estigmatizado, pero como la sabiduría del camino del medio, la lucha contra el fanatismo y el recordar que los seres humanos de alguna manera somos hermanos, tenemos una misma raíz, ¿no? Hay cierta belleza además en esto porque leía recientemente pues, que de la Revolución Francesa tenemos tres grandes tradiciones y las tres de alguna forma dos de ellas se han desarrollado mucho y una se ha desarrollado poco, ¿no? Entonces la tradición de la libertad nos llevó hasta el punto de a veces un excesivo individualismo, la tradición de la igualdad que a veces asociamos con las tradiciones socialistas o a veces con las tradiciones marxistas, comunistas, pero la fraternidad, ¿no? Tuvo cierto caso. Nunca la desarrollamos hasta cierto punto y nunca encontramos ese deseado equilibrio entre republicanismo y democracia que era la gran promesa, pues, por lo menos ideológica de la Revolución Francesa. Entonces casi que hay un ocaso de la fraternidad allí en esta idea inicial de que los seres humanos éramos hermanos. Esa fraternidad de los seres humanos me parece, Jairo, que está hecha de lado, pero es fundamental, por ejemplo, a la hora de pensar las salidas a la emergencia climática, porque somos hermanos en un sentido casi literal. Lo que hace uno afecta a todos los otros, y si queremos enfrentar exitosamente ese problema, yo creo que tenemos que considerarnos como una comunidad global. Y eso es difícil hoy en día, los problemas de acción colectiva a escala global, que son claves para resolver la emergencia o la crisis climática, implican ese tipo de pensamiento. Y yo siempre vi el humanismo como relacionado, a pesar de que ese no fue su origen, pero relacionado incluso a los problemas contemporáneos. Sin duda. Entre otras cosas porque si hubiera una forma de pensarlo como pensamiento evolutivo, aunque a veces pensar las cosas de una forma muy biologicista no es tan útil, pero lo pienso en términos de que este humanismo primigenio tenía en todo caso a esta idea antropocéntrica, ¿cierto?, del ser humano dominando la naturaleza, ¿cierto? Y eso sin duda lo ha cambiado, no solamente el cambio climático, sino entendernos en cierta humildad en relación con el medio ambiente, en relación con la tierra, etc. Sí, cuando yo hice un discurso, estábamos en pandemia, en la Universidad de los Andes, que se llamaba aquí, así creo que en defensa del humanismo, algunos grupos ambientalistas lo criticaron en esa dimensión, dijeron, no hay en ese discurso el humanismo, una especie de antropocentrismo de otra época. Y yo tomé esa crítica bien, diciendo, puede ser, pero yo creo que el humanismo no niega esa otra dimensión también, que es interesante. En esa época estaba yo empezando a leer los libros de Stefan Zweig para escribir el librito que escribí después sobre Stefan Zweig, su conexión con Colombia. Y él decía que a él le fascinaba ir a otras culturas y entenderlas por dentro y de alguna manera descubrir ese pensamiento común, esa idea de que en el fondo somos iguales, ¿no? Ese universalismo que entre otras cosas es también... Sí, a veces yo lo pienso incluso desde un punto de vista de poeta melancólico, y es la vulgaridad del corazón humano, y lo bueno y lo malo es igual en todas partes, ¿no? Hay un tema que quisiera que recorriéramos y es cierta biografía del humanismo, ¿no? Y cierta biografía del humanista, pero no hablando en abstracto, sino ya en particular de su biografía, de su historia de vida. Usted termina naciendo en Chile por una casualidad, ha contado. ¿Cómo fueron sus primeros años, la infancia, la adolescencia? ¿Cuáles son los recuerdos que de alguna forma usted asocia con los valores que lo van a determinar después? Yo nací en Chile,
No recuerdo nada, estuve allí 2 años. Mi papá había ido a estudiar, se ganó una beca de la Organización de Estados Americanos, estudió en la Universidad de Chile, recién casado con mi mamá. Llegamos a Medellín y mis primeros recuerdos son viviendo en Medellín, cerca al estadio. Un niño introvertido, le gustaba el fútbol también, con ¿Hincha de qué equipo? hincha del Club Atlético Nacional. Okay. En esa época vivíamos cerca del estadio, yo me acuerdo que oía los partidos por el radio y gritaban gol y se demoraba un poco más para llegar el eco de la celebración del estadio, recuerdo eso. Con una vida interior, o sea, muy de mi cuento también. No muy buen estudiante en primaria, después sí fui muy buen estudiante en bachillerato, Tranquilo, con una niñez feliz, sin muchos contratiempos, en una familia feliz en algún sentido, sin problemas, el mayor de 4 hermanos. Mi papá en esa época era profesor de la Universidad de Antioquia, después trabajó en una firma de consultoría, o sea, una familia de clase media acomodada, tranquila, sin grandes pretensiones, yendo todos en un Cinca 1204 de color azul a pasear a Santa Marta en unas travesías de muchas horas. Sí. Después viene la adolescencia, que fue un poco más compleja, más difícil, vivida en la Medellín de los años 80, de las bombas y la locura. Estudiando ingeniería, Jairo, sin mucha convicción. ¿Por qué? Porque me iba bien en matemáticas, porque de alguna manera yo veía la vida laboral, profesional, muy parecida a la de mi papá. O sea, una especie de estrechez de imaginación, podría decirlo de esa manera. Pero ahí esto se conecta con el humanismo. Algo me faltaba estudiando ingeniería, esa otra parte que yo empecé a cultivar de manera desordenada y personal, y es mi gusto por la literatura, por los libros, por leer, por ver el mundo de otra manera. Incluso yo di el discurso de grado cuando me gradué de ingeniero. Se perdió para siempre. Estaba escrito en uno de esos primeros procesadores de palabras ochentero por allá que se llamaba WordStar, ya difícil de ver, las letras muy características. Y era una defensa del humanismo. Era diciendo, en esta carrera que vimos, que aprendimos algunas técnicas particulares, específicas, faltó la reflexión sobre nuestro tiempo, sobre el cambio social, sobre la humanidad, sobre la experiencia humana. No gustó ese discurso, para nada. Alguien me dijo, incluso padres de familia, que no tenía nada bueno que decir. Pero me gustó eso, me gustó como poner el dedo en esa llaga de una educación incompleta. ¿Cuándo fue entonces el encuentro con el humanismo? ¿O el primer encuentro? ¿Fue con alguna lectura? ¿Fue con alguna experiencia vital? Yo empiezo a meterme en este cuento serio como a leer cuando estaba estudiando mi doctorado en economía, buscando como un equilibrio. Me gustaba a veces salir, ir a la biblioteca o a la librería de la universidad y empezar a leer poesía y a meterme en ese cuento. Ok, pero digamos, para este discurso de la universidad, el discurso de ingeniería, ¿esa inquietud de dónde venía? ¿La inquietud ya humanista, ya política de alguna forma? Ya política de alguna forma. No, yo creo que venía mi papá. Venía de la biblioteca que estaba rodeada de mi casa. Venía de una persona que mencioné hace poquito en un podcast, un amigo de mi papá, que era matemático, había estudiado un doctorado en economía en Berkeley, Juan Camilo Ochoa, que también nos traía noticias del mundo, ¿no? Como Melquiades. Yo me acuerdo que llegó a mi casa con un libro de un escritor que él acababa de descubrir, que nadie había leído, era Milán Kundera, y lo puso ahí, ¿no? Y tenía ese... La insoportable levedad del ser. Exacto, el insoportable levedad del ser, que ese título decía, como para mí me tocaba una fibra, ¿no? Porque me tocaba una fibra que ese era más atrás, Jairo, y es cierto existencialismo, ¿no? Cierta idea de que casi todas las empresas humanas son vanas, esa idea del mito de Sísifo, ¿no? Que en el fondo nos levantamos todos los días a hacer algo que es rutinario y que va a desaparecer, ¿no? La finitud, o como la queramos llamar. Esa idea ha estado, yo no sé en qué momento me llegó, pero estuvo desde muy chiquito, desde que tenía 8 o 9 años, eso.
esa idea, ¿no? De la muerte acechando, ¿no? De que nos vamos muriendo todos los días. Y sin embargo seguir cargando la piedra. Exacto. Seguir Y en que el sin esfuerzo. embargo podemos imaginarnos a Sísifo feliz, que a pesar de todo hay algo que vale la pena en la vida, ¿no? A pesar de todo, a pesar de la inexistencia de recompensas divinas o de un más allá. Es una belleza porque además Kundera tiene un libro que si mal no estoy se llama el libro del olvido o el libro de la memoria y el olvido, que empieza con una frase que es brutal y es tremenda. Además él la pone en boca de un dictador, que eso me parece una locura. Dice, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y es una suerte de Sísifo alrededor de la búsqueda de la verdad. Ese es el libro de la risa y el olvido. El libro de la risa y el olvido. Me acuerdo haberlo leído por la misma época, ¿no? Nos presentó a Milán Kundera. Y yo, inseguro en esa época al leer, ¿no? Como yo vivía en el mundo de la ingeniería, leía esos libros, Jairo, y pensaba, ¿será que estoy entendiendo lo que aquí dicen? Tenía todavía esa inseguridad del lector que fui dejando atrás con el tiempo. Pero sí, vino de allá, de mis años de universidad. Después vine a estudiar economía de manera más o menos casual. Y yo encontré en la economía un equilibrio, porque la economía ya tenía una reflexión sobre el cambio social, sobre los problemas contemporáneos. Tenía la técnica, que para mí fue fácil de aprender, porque tenía la formación matemática, la econometría, y siempre me fui bien en eso. Y después me fui a estudiar en la Universidad de California, San Diego, queriendo ser un econometrista puro, porque esa era la universidad que era el epicentro de la serie de tiempo, que era la técnica econométrica de ese momento. Que era lo que estaba de moda. No, estaba de moda, estaba de moda. Yo me fui a eso, y como me pasó con la ingeniería, un año y medio después dije, yo quiero hacer otra cosa. Y encontré un profesor que me rescató de ese mundo. Y su mamá era costarricense, habitaba el mundo de la economía como no la habitan los economistas, de cierta crítica del capitalismo. Yo me acuerdo que alguna vez le fui a comentar alguno de esos premios Nobel de economía y me dijo, no, ese es el capitalismo dándose palmaditas en la espalda, me dijo así. Y con él empezó a hacer economía social, lo que llamaríamos economía social, o sea, preocuparme por los problemas sociales en lo micro, que esos fueron mis artículos de la tesis, uno sobre la violencia en Colombia, pero sobre todo otro sobre movilidad intergeneracional, la misma técnica, pero aplicada, ese microscopio aplicado a problemas sociales más concretos. Y esa fue mi trayectoria profesional después como economista. Cuando yo vengo de estudiar el doctorado y trabajo en FEDesarrollo como decano de la Facultad de Economía, era la economía social. Pobreza, desigualdad, movilidad intergeneracional, educación, salud, todos los temas de mercado laboral. De eso me ocupé por muchos años. ¿Hay algún momento en donde, digamos, durante esa experiencia como econometrista duro, se lo empieza a cuestionar? Es decir, epistemológicamente, ¿hay alguna idea que a esto le falta algo? De pronto aquí estoy anulando alguna perspectiva, no estoy viendo alguna cosa. Sí, yo empecé a tener dudas epistemológicas. ¿Sabe quién? Hubo un economista que yo leí en esa época, que se llamaba en esa época, después se cambió su nombre, Donald McCloskey, ahora se llama Deidre McCloskey. Él escribió un libro que se llamaba Conocimiento y persuasión en la economía, que tenía esa mirada externa, y empecé a cuestionarme tanto el individualismo metodológico como ciertas técnicas que se habían convertido en un fin en sí mismo. O sea, yo ya había olvidado la curiosidad por el mundo y mi objetivo era el instrumento. Y cuando yo buscaba en qué ocupar mi tiempo, no buscaba un problema del mundo real, sino buscaba cómo afinar ese instrumento. Y eso es un problema de la economía. Y me empecé a preguntar esa seguridad epistemológica que tiene la economía para bien y para mal, hacia dónde me iba a llevar, y ahí he quedado, ¿no? En ese pantanero he estado todo el tiempo. Que es bueno, es tener cierta distancia, pero tampoco me gusta, y esta frase me la encontré alguna vez, Jairo, de esa gente que critica la economía sin entenderla. Ese tránsito fácil de la ignorancia al revisionismo. O sea, si usted quiere pasar al revisionismo, tiene que dedicarse un tiempo a entender. Y a entenderlo desde adentro, ¿no? Yo creo que la mirada externa revisionista siempre me ha parecido facilista un poquito. Pero siempre tuve mis dudas metodológicas, pero también me gustaba el trabajo con los datos, ¿no? Mi vida por mucho tiempo fue llegar a la oficina
prender el paquete econométrico, mirar los datos, acariciarlos. Y yo, sí, una especie de científico social cuantitativo por muchos años. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.